Muy buenas, licenciada. Nosotros somos un grupo compuesto por Noé Isaías Díaz Nolasco, Liliana Yulisa Romero Campos y mi persona, Carlos Eduardo Benavides Iglesias. En ese momento tocaremos el tema del análisis de la inflación de los países de Argentina, El Salvador y México. Bueno, empezamos con Argentina. Empezamos con un análisis del contexto económico del país y podemos ver la primera gráfica que nos explica el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita en un porcentaje anual. Podemos ver que la gráfica va de bajada en subida, de bajada en subida, de bajada en subida. Esto quiere decir que significa un PIB per cápita, es un ingreso aproximado por persona. Entonces, eso nos da podemos ver que nos puede dar así rápidamente un resumen de lo que ha pasado en la economía argentina, que ha ido en altos y bajos, altos y bajos, en momentos donde parece que está muy arriba, va para abajo y así sucesivamente. Entonces podemos ver que no tiene un desarrollo constante, sino que tiene una economía bastante fluctuante, tanto para bien como para mal. Podemos ver que de 2020 a 2021 hubo un crecimiento bastante alto y de ahí para acá ha venido un crecimiento perdón, un decrecimiento en bajada. Entonces es bien fluctuante la economía de Argentina. Después podemos ver una tasa de inflación histórica y actuales. A partir del 2011 al 2024 podemos ver que los porcentajes, la tasa de inflación va subiendo a, a porcentajes exagerados. Podemos pasar que el 2012, en 13 años, del 2011 al 2024, ha subido un 220%. Entonces es una tasa bastante alta y podemos ver que va subiendo, subiendo, subiendo progresivamente a llegar al 2023, que ya es considerada una hiperinflación, ya en 2024 pues mucho peor, ¿verdad? Entonces podemos ver esta tasa de inflación, podemos ver que poco a poco Argentina fue teniendo una de las tasas de inflación más altas, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Entonces, las causas internas y externas que lo impulsan, las causas internas tenemos la emisión de mucho dinero, baja confianza en el peso, que es la moneda de Argentina, los subsidios, los controles del precio, las causas externas, precios internacionales y la deuda externa. Podemos ver una gráfica ahí del IPC anual, que es el ingreso por consumidor anual, perdón, el índice de precios al consumidor anual. Podemos ver cómo todo ha ido subiendo y esto va de la mano, podemos ver alimentos, de prácticamente todo lo de primera necesidad ha ido subiendo y eso va de la mano con la evolución del salario mínimo en Argentina. Podemos ver que ha ido subiendo, pero la mayoría de veces no es relativo al tasa de inflación, porque puede haber una tasa muy alta y un crecimiento y un incremento del salario que no puede ser la mitad, por ejemplo, un incremento del 10%, pero la inflación está a un 20%. Eso significa que la gente pierde dinero. Entonces, eso es lo que, pues, es un breve resumen. En el trabajo lo planteamos de manera más a fondo, pero en ese resumen de 3 minutos solo di una media explicación sobre la evolución de la inflación en Argentina. Entonces, va a pasar mi compañera para explicar el siguiente país. Bueno, yo les hablaré sobre México. México es la segunda economía más grande de América Latina, caracterizada por una fuerte integración con la economía global, especialmente con Estados Unidos y Canadá. Su principal es el comercial. En los últimos años, la economía mexicana ha enfrentado diversos retos y oportunidades derivados de factores internos y externos. Por ejemplo, aquí tenemos el análisis económico del país. En este caso, podemos observar que está del 2006 al 2023. Tenemos la baja del 2009 en 6,1% y la otra que llama la atención es la del 2020 con al menos 8% y después se vuelve a elevar el 2021 con el 6%. La siguiente. Vaya, en la tasa de inflación de históricas y actuales, esto es un impacto en el costo de la vida, la inversión y el crecimiento de un país. Aquí la gráfica nos presenta el caso de la evaluación de la inflación de México desde 1996 hasta la proyección para el 2024. Podemos observar que la de 1996 es muy alta y después sucesivamente va bajando, hasta por decirlo así, entre un 3 a un 8%. Tenemos las causas internas y externas que, que las impulsan. Por ejemplo, tenemos las causas internas, costos de producción, la demanda interna, gastos públicos y salario mínimo. También tenemos causas externas.
precios internacionales, cadenas de suministros, política monetaria global y devaluación del peso. También tenemos la gráfica aquí que muestra el índice del precio del consumidor, que es el IPC de México, que nos muestran desde noviembre 19 hasta enero de 2024. Eso va a medida subiendo y subiendo y vamos alcanzando un punto de 8,7 hasta bajar en la actualidad de enero de 2024 con un 4,60. Vaya, en este caso tenemos el impacto de la inflación y en el poder adquisitivo. En esta gráfica del salario mínimo en México en el 2017 hasta el 2022 con con un separado para zona libre de frontera y el resto del país. Esto, como pueden ver en la gráfica, esto va en 260,34 y la otra en el resto del país va a 172,87. Con todas estas podemos implementar que con un mayor enfoque en la frontera norte es debido a su elevado costo de vida. También tenemos las políticas implementadas para la inflación y su efectividad. Tenemos la política monetaria del Banco de México, que esto lo que ha hecho es utilizar la política monetaria para controlar la inflación y estímulos de subsidios a los precios de energía. El gobierno mexicano lo que ha hecho es implementar los subsidios para el combustible y estímulos fiscales para el precio de la gasolina, buscando reducir el impacto de los precios internacionales de energía del mercado interno. Por último, tenemos el programa de apoyo a la producción y precios de alimentos. Para contener la inflación de alimentos, el gobierno mexicano ha impulsado programas para la iniciativa de producción agrícola y se ha coordinado con las empresas para mantener los precios de las canastas básicas y no afectar a los demás. Hola, buenas noches. No sé si pueden ver mi cámara. Bueno, Sí, sí. mi nombre es Noé. Eh, Buenas noches. Les voy a hablar sobre el contexto económico de El Salvador. Empezamos hablando sobre el Producto Interno Bruto, el PIB de El Salvador. En estas gráficas podemos ver que en el país ha crecido del 2023 comparado a 2022 en un 3,5%, alcanzando los 31.458 millones. Eh, Esto significa que El Salvador está a nivel 102 en la economía. Eso quiere decir que todavía el país tiene bastantes oportunidades para crecer a nivel económico, ¿verdad? Se habla que el per cápita es lo que produce por persona. En el 2013 era de 2.642 euros, y para 2022 ha aumentado a 4.965 euros. Podemos ver en la gráfica el PIB por cápita, lo que ha aumentado. Igual, esto no significa que la economía haya mejorado en gran manera, pero sí un avance significativo, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente, por favor. La tasa de inflación históricas y actuales. Hicimos una comparación de desde el 2010 a 2023. Bueno, si bien la inflación aumentó, podemos ver en la gráfica que de 2020 a 2023 hay un gran aumento en la inflación del país. Esto se debe a dos cosas, bueno, a dos hechos bastante significativos, como la pandemia y la guerra de Ucrania con Rusia. Esto nos afectó bastantemente porque somos un país que dependemos bastante de las remesas. Somos un país que depende bastante de eso, entonces nos afectó bastante la pandemia y esta guerra, lo que aumentó los precios en los combustibles y nos afectó al bolsillo a todos los salvadoreños. Podemos ver ahí en la gráfica siguiente.
Bueno, las causas internas e externas que lo podemos ver ahí, como lo repetía, ¿verdad? Es la pandemia y la guerra con Ucrania y Rusia que ha afectado bastante. Podemos ver que en la gráfica en el 2020 es donde se da el mayor alce en la, en el índice de precio del consumidor, que es la inflación que estamos sintiendo. Antes lo que comprábamos con $5 ya tenemos que pagar $10, un ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos ver el problema más grande que fue la pandemia y la guerra. Siguiente, por favor. También en la investigación estuvimos leyendo y viendo que la canasta básica del 2015 a 2023 ha aumentado significativamente, pero los salarios mínimos sí, la verdad que se han quedado bastante cortos a comparación de cómo va creciendo la canasta básica. En 2015 costaba $200 con 86 centavos y en 2023 cuesta 249, cuando el salario mínimo actualmente es de 365. Entonces, esto quiere decir que está afectando bastante al salvadoreño promedio, ¿verdad? El problema de la canasta básica y que el salario mínimo no sea relativo. Siguiente, por favor. Bueno, las políticas implementadas por el gobierno el, son primero la suspensión de pagos de servicios básicos. Esto fue para pandemia, que si, no, si más recuerdo que se cancelaron, hubo un tiempo de espera para que el salvadoreño pudiera acomodar sus deudas y pagar después los servicios básicos. Los bonos que dieron, los de los $300, se aumentó el salario, pero no fue en gran medida. También se excepcionó el pago de impuestos y en 2022 se aplicó una política para controlar la inflación, que es la suspensión temporal de impuestos, la regulación y control de precios, que es en la canasta básica, y los subsidios, y la producción y regeneración de energía. Estas fueron las políticas que el gobierno aplicó para tratar de controlar un poco la inflación en 2022. Siguiente, por favor. Bueno, con esto terminamos. No sé, compañeros, si hay algo más que agregar. No, ya con eso terminamos y hicimos un breve resumen, así como pudimos, de la investigación que hicimos a fondo sobre la inflación en algunos países de Latinoamérica y esperamos haber explicado o resumido de la mejor manera todo, ¿verdad? Pero como dijimos al principio, más que todo está a fondo explicado en la investigación presentada. Entonces, espero haya quedado todo claro y muchas gracias por su atención.